Vamos a pasar a oír a Cristina Rechea. Cristina es catedrática de Psicología, directora del Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha y evidentemente una persona con una gran experiencia y una persona gran experta con la que tenemos muchísima relación desde hace muchos años desde el Ministerio y a la que paso inmediatamente la palabra. Vale. Buenos días a todos. Quiero agradecer a la FAD que me ha dado la oportunidad de estar aquí y de poder contarles un poco nuestra experiencia y nuestros datos y conocimientos que tenemos sobre el tema. Sin más, como tampoco tenemos mucho tiempo, voy a empezar. En principio, no va. Vale. Bueno, en principio, esta mesa redonda se denomina problemas que preocupan en la adolescencia. ¿Qué es lo que nos preocupa? Realmente lo que nos preocupa... Vale. Últimamente la adolescencia ha sido un tema que se ha estado hablando muchísimo y que se ha creado grandes líneas de investigación desde diversos ámbitos y gracias a esto se conoce mucho más sobre lo que es el fenómeno de la adolescencia, pero también en algunos casos se ha creado una imagen un poco distorsionada y un poco extraña sobre lo que es la adolescencia. Realmente los fenómenos que nos preocupan a los adultos y a la sociedad actual son comportamientos juveniles que generan malestar y alerta. Estos comportamientos se pueden dividir en dos tipos fundamentales. O sea, hacer una clasificación siempre es un poco arriesgado porque a veces se solapan los términos o los componentes de estas clasificaciones. Pero podemos hablar de conductas antisociales y de conductas de riesgo, que son aquellas conductas que realmente son las que han creado alarma en la sociedad respecto a las conductas juveniles. Las conductas antisociales son vulneración de las normas sociales y que tienen consecuencias dañinas para los demás. A veces son conductas tan tontas, podemos decir, como mentiras, pequeños robos, alteraciones del orden, conductas agresivas y violentas, y estas son fundamentalmente a las que me voy a referir. El vandalismo también es otra de las conductas antisociales. Y las conductas de riesgo, muchas de ellas también pertenecen a las conductas antisociales o se pueden clasificar de conductas antisociales. Son aquellas donde los adolescentes arriesgan su vida o arriesgan su salud o arriesgan su continuidad o su posibilidad de ser alguien en la vida. Se consideran conductas de riesgo el consumo, el sexo sin protección, conducir bebido, hacer deportes de riesgo, a veces exagerados, no usar casco cuando se conduce una moto, etcétera. Todas estas conductas son las que de alguna forma han creado esa alarma social que ha llevado al estudio de la delincuencia, de la adolescencia como un tema relevante. Yo aquí voy a plantearlo el estudio de la adolescencia y de las conductas antisociales desde una perspectiva criminológica. Soy psicólogo, pero llevo años trabajando en criminología y por lo tanto es un poco la orientación que le voy a dar a mi charla. La criminología en los últimos años ha evolucionado mucho y ha incorporado a su sistema de estudio líneas como la psicológica, la biológica o la antropológica, que previamente la criminología se centraba fundamentalmente en aspectos más sociológicos y no admitía en muchos casos los aspectos biológicos o los aspectos psicológicos. Pero también ha evolucionado respecto a su ámbito, a su objeto de estudio. O sea, realmente la criminología se centraba fundamentalmente en el delito, pero ha ampliado ese tipo de conducta, o sea, el estudio de conductas delictivas lo ha ampliado con el estudio de las conductas
antisociales. O sea, realmente lo que sucede es que el joven o un delito no aparece, y la delincuencia no aparece de golpe en la conducta de los jóvenes, sino que hay manifestaciones muy tempranas que no son a veces delitos, pero que en principio pueden llevar y suelen ser los antecedentes del delito. Y estamos hablando precisamente de las conductas antisociales. En principio, la criminología lo que ha hecho ha sido un planteamiento, estudiar la conducta antisocial desde una perspectiva evolutiva, o sea, desde la niñez hasta la adultez, y ahí es donde nos vamos a centrar, o sea, en esta forma de estudio de la violencia. Veremos a lo largo, esto es como un esquema de lo que vamos a ver, veremos hasta qué punto la violencia juvenil en nuestro país ha ido evolucionando, ha cambiado, qué tipo de violencia juvenil tenemos en nuestro país, y luego veremos hasta qué punto podemos dar una explicación o podemos dar algún modelo que pueda ayudarnos a entender lo que es la violencia juvenil y ayudar a solucionarla. No sé si sería esa la palabra. Vale. De los resultados de las investigaciones en criminología, hay acumulación de conocimientos ya en esta línea, y entonces sabemos que la edad es el principal correlato de la conducta antisocial y violenta. O sea, la mayoría de los jóvenes se inician, la gran mayoría, y estoy hablando de un 90-95% de los jóvenes, se inician en la violencia o en conductas antisociales en la adolescencia. Y hay un punto de inflexión que serían los 17 años, donde el mayor número de jóvenes están implicados en conductas antisociales y violentas, pero que posteriormente se van abandonando estas conductas. En cambio, hay un 5 o un 10% de jóvenes donde no existe este momento típico clásico de la violencia o de la conducta antisocial, sino que son jóvenes que han sido calificados como problemáticos en su infancia y en su niñez, y serán adolescentes violentos y posteriormente, o sea, tendrán lo que se llama a veces una carrera delictiva. Perdón. Vale, y otro de los aspectos que quiero resaltar es que el tipo de conductas que realizan, aunque sea el mismo sujeto que se inicia muy temprano y termina a lo largo, o sea, que no termina nunca con este tipo de conductas, el tipo de conductas que va ejerciendo, que va ejecutando, van evolucionando también con la edad. O sea, que el niño, por ejemplo, que en el jardín de infancia muerde y pega a sus compañeros, luego hará bullying en la escuela, luego maltratará a sus compañeros o a su compañera, etcétera. O sea, que lo que va haciendo va evolucionando en sus formas de responder o el tipo de conductas que va a hacer. Este es una representación tradicional, o sea, esta corresponde a unos datos que tenemos en Castilla-La Mancha, pero es una representación tradicional de conductas delictivas antisociales a lo largo de la historia en la criminología. Vemos cómo empieza a los 12 años hay muy pocos, un porcentaje de sujetos muy pequeño que tiene conductas en este caso delictivas, va creciendo paulatinamente hasta los 17 años, y a partir de los 17 años empieza a bajar, y si tuviéramos datos más allá de los 21, que es lo que tenemos aquí, o los 20, seguramente veríamos cómo esta curva desciende hasta llegar casi a un nivel parecido al de los 12 o 13 años. Lo que vemos, la flecha, y nos indica ese grupo de sujetos que empiezan muy temprano en sus actividades antisociales y que van a continuar a lo largo de todo el proceso de la adolescencia y van a continuar posteriormente a pesar de haber superado esa etapa de la adolescencia.
Tenemos así dos tipos de sujetos que realizan conductas antisociales: aquellos que las realizan en un periodo determinado de su vida, como es la adolescencia, y otros que lo van a desarrollar a lo largo de toda su vida. Esto se ha podido estudiar gracias a los estudios longitudinales. O sea, con los estudios transversales tenemos una imagen de lo que está pasando en un momento, pero con estudios longitudinales hay estudios que llevan 40 años siguiendo a los mismos sujetos a lo largo de toda su vida y comprobando cómo se van abandonando la delincuencia, van abandonando las conductas antisociales, y aquellos también que en vez de abandonar siguen y continúan a lo largo de toda su vida. O sea que gracias a este tipo de estudios se ha podido comprobar esto. Con estos datos, por así decirlo, estos datos serían el punto de partida un poco de lo que vamos a ver a continuación. Fíjense, a pesar de la alarma que crea la violencia juvenil, y hoy viniendo en el taxi me iba comentando el taxista cosas, etcétera. Bueno, pues los españoles, cuando se les pregunta en las encuestas del CID por qué temas les preocupan, la violencia juvenil no es una de las que más les preocupa. Realmente no aparece como prioritaria en ninguna de las encuestas del CIS. Pero sigue habiendo una especie de percepción de que los sujetos, o sea, de que la violencia juvenil es mucho más amplia, o sea, hay muchos más sujetos involucrados en violencia juvenil en este momento, y también hay una especie de sensación de que la violencia de los jóvenes ahora es más cruel, más fuerte, más dañina que la que lo era en tiempos pasados. Realmente la verdad es que estas dos ideas, estas dos creencias que se están dando en la sociedad, bueno, pues nosotros vamos a ver un poco, por eso quería ver qué es lo que está pasando realmente con la violencia juvenil. No hemos encontrado datos que nos lo corroboren. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos aquí, ¿hay más jóvenes involucrados en violencia juvenil? Pues tenemos datos oficiales y datos de autoinforme que nos pueden permitir conocer hasta qué punto esto es así. O hay nuevos tipos de violencia juvenil. La violencia juvenil es diferente ahora de lo que era hace unos años o hace, unas décadas. Bueno, pues nos hemos encontrado con que pues no es así. Vamos a ver ahora, por ejemplo, incremento según datos oficiales. De 0 a 17 años, actos violentos. Sí que es cierto que hasta el año 2000 se da un incremento en los actos violentos realizados por menores, pero a partir del año 2000 este número de sujetos que participan en actos violentos disminuye, o bueno, se mantiene estable y disminuye, y si todavía nos fuéramos al año 2004, que no aparece aquí, pues también veríamos que sigue disminuyendo. Con lo cual, los datos oficiales no avalan esa creencia de que hay más jóvenes involucrados en actos violentos. Y luego, si tenemos en cuenta los datos de autoinforme, podemos ver, bueno, pues tenemos datos de autoinforme del 92, del 98, del 99 y del 2002, con 7 años prácticamente de diferencia entre el primero y el segundo, y 4 en el tercero. Lo que se ve es que la violencia contra las personas en el primer caso, en edades de 14 a 21 años, bueno, pues que hay un porcentaje mucho más alto que años posteriores, cuando se hacen las otras encuestas, los otros autoinformes. Es cierto que a veces los datos de autoinforme, y en este caso no son exactamente comparables unos con otros, porque las muestras no coinciden, el ámbito territorial a lo mejor no coincide, tampoco, etcétera. Y una de las cosas que sí que quiero dejar claro es que, por ejemplo, las encuestas o los autoinformes de Elzo y de Marín y Rivero tienen un rango de edad superior al rango de edad que tenía el de Rechea y colaboradores. Con lo cual, si hemos visto que conforme aumenta la edad van desistiendo de estas conductas antisociales y violentas, bueno, pues es normal que sus datos sean un poco menor. Pero lo que vemos es que del 98 al 2002 prácticamente los datos se mantienen también, y se han mantenido también en encuestas del CIS o en datos que proporciona el INJUVE sobre estos temas a lo largo de los años 2000. Con lo cual nos encontramos con que tampoco los datos
los datos de autoinforme nos confirman ese aumento de conductas violentas entre los jóvenes. Y sí que tenemos, en cambio, datos que nos dicen que la violencia la ejerce una minoría de jóvenes, o sea que realmente son un número muy reducido de jóvenes. Creo que había un 10 por 100.000 o por 10.000 de los jóvenes que cometían este tipo de actos violentos. Y que además los jóvenes son los principales víctimas de los propios jóvenes y de muchos adultos. Y que además las conductas que más se dan, o sea, donde están involucrados el mayor número de sujetos, son aquellas las que son menos dañinas para los otros. O sea, hay más vandalismo, por ejemplo, y menos ataques a personas o delitos, violencia contra personas. Y las que más han aumentado realmente es el consumo de alcohol y de drogas. O sea, conductas que son antisociales exclusivamente en los jóvenes. O sea, consumir alcohol no es antisocial en la sociedad actual, y consumir ciertas drogas tampoco es un problema en la sociedad de los adultos, mientras que en la sociedad de los jóvenes se considera, en el grupo de jóvenes se considera un problema. ¿Qué es lo que ha aumentado realmente? O sea, ¿por qué tenemos esa sensación de que ha aumentado la violencia y el número de sujetos involucrados en la violencia? Pues realmente lo que ha aumentado es la presentación de temas violentos en los medios de comunicación. O sea, se presenta la violencia de los jóvenes como algo que altera el sistema que los adultos nos hemos dado a nosotros y que proponemos también para estos jóvenes cuando sean adultos. Eso sí que ha aumentado, aparecen muchas más, y eso hemos hecho también un estudio sobre en la prensa, de estudio de la prensa, aparecen muchos más datos en los últimos años y a partir del 2000 sobre actos violentos de jóvenes en la prensa, pero significativamente diferente a años previos. Y luego el otro problema es que la adolescencia se ha alargado. O sea, la adolescencia ahora dura 15 años, 10 años. O sea, antes era como un rito de paso. Había un momento donde a las niñas nos ponían medias y a los niños les ponían pantalones largos y pasabas de ser un niño a ser un adulto. Ahora, bueno, como esa distinción ya no se hace, pues nos encontramos con que se alarga esa adolescencia. La sociedad no crea esa situación en la que el joven, el adolescente, el niño se vea considerado socialmente como un adulto. Entonces, estas dos cosas sí que han aumentado, pero no lo que hemos dicho antes. Luego también hay un problema con las agencias socializadoras, que tampoco han sabido transmitir socializar de forma correcta posiblemente esa situación de la adolescencia. No me voy a meter por ahí, pero bueno. La otra creencia, ¿cómo voy? La otra creencia es que la violencia es diferente, es más agresiva, etcétera. Si nosotros cogemos la clasificación de ELCE y haciendo una pequeña reducción a 3 categorías, violencia contra el fondo político, ideológico, violencia reactiva y violencia gratuita, veremos que la violencia que ejercen los jóvenes actualmente es exactamente igual. O sea, la violencia reactiva, aquella que reacciona ante la frustración por no poder conseguir sus metas o las metas que les propone la sociedad, bueno, pues es una explicación clásica de las teorías criminológicas, las teorías de la tensión, etcétera. O sea, que no es una violencia nueva. Y, de alguna forma, la violencia política o ideológica siempre ha sido ejercida por jóvenes. Son los jóvenes los que, precisamente por esa edad en la que la violencia y las conductas antisociales son importantes en la conducta de los jóvenes, bueno, pues siempre han sido ellos los que han realizado ese tipo de conductas. Con lo cual, y la violencia gratuita, pues antes, hablamos ahora de guerras, de bandas o de tribus, etcétera, pero antes en cualquier fiesta de cualquier pueblo, en cualquier zona de España, pues se reunían y las pandillas se peleaban entre ellas, o se peleaban los de un pueblo contra los del otro, o en una ciudad un poco más grande los de un barrio contra los de otro, y salían lesionados. O sea, quiero decir que no eran peleas de insultos, sino peleas como las que puede haber actualmente en este momento.
Quiero decir con esto que este tipo de conductas, que antes de alguna forma, bueno, pues estaban más o menos aceptadas por la sociedad, lo que sí que ha habido un cambio de aceptación por parte de la sociedad. O sea, ya no forma parte de una tradición o de algo que se hacía cotidianamente. Por ejemplo, lo mismo ha pasado con las novatadas. Las novatadas era algo que estaba en nuestra sociedad y que todo el mundo que llegaba a la universidad pues tenía que sufrir las novatadas. Ahora eso ha desaparecido. Con lo cual quiero decir que no hay mucha diferencia entre las conductas violentas que se ejercen ahora y las conductas violentas que se ejercían previamente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues hemos cambiado todos, quiero decir, ha cambiado la sociedad en general. ¿Sí? ¿Corto? Bueno, pues voy a toda velocidad porque no. Hemos cambiado la sociedad porque y lo que ha cambiado fundamentalmente es estilos de vida urbanos, o sea, estilos que no me voy a meter ahí. Ha cambiado también la forma de ocio y los medios de comunicación. Lo siento, pero me he liado. Bueno, se ha creado una situación de pánico moral, es una situación que se ha desarrollado en toda Europa y en principio los patrones de vida urbanos pues han creado formas diferentes de ocio y, como he dicho antes, también hay más tiempo. Vale, realmente uno de los aspectos que quiero resaltar es que desde el mundo de los adultos lo que vemos es que nos olvidamos de cómo éramos cuando éramos jóvenes, nos olvidamos de lo que hacemos cuando éramos jóvenes, y nos parece que lo que están haciendo los jóvenes actualmente tiene muy poco que ver. La verdad es que hay una cosa que sí que quiero dejar clara, aunque no me dé mucho tiempo. Es que cuando hablamos de violencia, y a pesar de que estamos estudiando la violencia desde diferentes tipos de violencia, la violencia es un fenómeno único en sí mismo. O sea, la violencia, como he dicho antes, tiene diferentes formas de presentarse, diferentes conductas que la representan, pero el hecho de la violencia es idéntico a lo largo de todo el proceso evolutivo, y la violencia es la misma, aunque se manifieste de formas diferentes. Y aquí quería dejar simplemente la teoría de Terry Moffitt, que es una explicación para aquellos, cómo funciona el sistema en aquellos jóvenes antisociales cuyas conductas antisociales se limitan a la adolescencia, y por qué estas, precisamente por lo que ella llama el maturity gap, o sea, un lapso de maduración, o sea, ese periodo que se ha alargado entre la niñez y la adultez, y precisamente en esa situación, bueno, pues estos jóvenes entran en esta escalada de violencia, mientras que los jóvenes antisociales persistentes nos encontramos con que van a tener un desarrollo desde la niñez hasta la adultez. Y como última, comentario, decir que, dado que si tenemos en cuenta que estos dos jóvenes tienen orígenes y tratamientos diferentes, o sea, necesitamos hacer intervenciones y prevenciones de forma diferente. A los adolescentes que tienen problemas durante solamente la adolescencia, yo creo que lo único que tenemos que hacer es dejarles madurar, o sea, ayudarles a que maduren antes, ayudarles a pertenecer a ese grupo de adultos, llegar a ese grupo de adultos, mientras que con los jóvenes que tienen una carrera que se inicia muy temprano, hay que intervenir de forma individual e intervenir desde muy, muy temprano con estos niños. O sea, prácticamente casi desde la preescolar, y trabajar con las familias, etcétera, porque si no van a tener muchos problemas. De hecho, los problemas de estos jóvenes se suelen solucionar en familias bien establecidas y con pautas de crianza buenas, se suelen solucionar en los primeros años de su vida. El problema es la combinación entre niños que tienen ciertos problemas y una familia que no es capaz de asimilar y de educar a estos niños. Y lamento haber tenido que correr tanto al final, pero bueno, esta era un poco las ideas que yo quería presentar ante ustedes. Muchas gracias.